He estado predicando entonces sobre Satanás. Y en vez de predicar el tercer mensaje de esa serie, deseo predicar el cuarto mensaje que tenía pensado, y es sobre Dios. Ya había pensado que no voy a dejar a mis hermanos y hermanas en su mente con que este ser maligno, Satanás, es tan poderoso, está bien organizado y está luchando contra el pueblo de Dios. La idea que deseo que quede es: Dios, el creador de Satanás, no lo hizo diablo, no lo creó Satanás, lo creó un ángel perfecto y bueno. Pero él, Satanás, por voluntad propia eligió desobedecer a Dios. Pero deseo entonces que nos concentremos en este Dios creador. Y la pregunta que quiero que reflexionemos y que tratemos de encontrar con honestidad el significado es: ¿quién es este Dios al que yo sirvo? Deseo aclarar que Satanás no es la contraparte de Dios. Es decir, no caigamos en el error de creer de que lo malo o la maldad es igual de poderoso a lo bueno o a la bondad. No existe tal cosa. Lo bueno, la verdad, es superior infinitamente a la maldad y a lo malo. Porque Dios es bueno, Dios es amor, Dios es verdad, Dios es luz y es superior infinitamente a las tinieblas. Porque las tinieblas no prevalecerán contra ella. Deseo aclarar también que Satanás no es un ser divino. Es un ser creado. Ahora, haciendo esas pequeñas aclaraciones, vuelvo a la pregunta: ¿quién es el Dios al que yo sirvo? Y noten que he formulado la pregunta de una manera personal, porque deseo que te preguntes con honestidad. Pregúntate, jovencito, jovencita, niño, hombre y mujer, ¿quién es el Dios al que yo sirvo? Por un instante hagámonos la idea que no sabemos nada sobre Dios. Pretendamos por un momento que no sabemos nada de Dios. Pongamos nuestra mente en blanco. Por un momento, saquemos todo concepto, toda idea que hayamos aprendido por un instante sobre Dios. Voy a mostrarles la primera fotografía que nos da Dios de sí mismo. Porque leímos, si es que nos concentramos en el pasaje bíblico, Romanos 1:19, que Dios no se dejó sin testimonio. Es decir, Dios dejó pruebas, evidencias de su existencia. Y nos ha dejado, y voy a enseñarles en esta mañana, dos fotografías de Dios.
Lean conmigo Génesis capítulo 1. Aquí tenemos en Génesis capítulo 1 la primera fotografía de Dios. Y vamos a leer todo el capítulo de corrido, y mientras estamos leyendo, yo les invito a que vayan examinando el texto y preguntándose, oigan bien, ¿cómo se revela Dios aquí en este capítulo? Es la única pregunta. ¿Qué características de Dios veo en este capítulo? ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie.
Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Les di una tarea de concentrarse mientras leíamos en las características de Dios en este capítulo. Y leímos el capítulo con la mente abierta, habiendo sacado toda idea que tuviésemos sobre Dios. Y les dije que aquí tenemos la primera fotografía en vivo y a todo color. Escuchen bien esto. No hay ni un solo detalle que se escapen de esta imagen de Dios aquí en el capítulo 1. ¿Cómo es Dios? Notamos entonces aquí un Dios poderosísimo. Un Dios que simplemente pronuncia la palabra y se hace. Nosotros hablamos y decimos y no hay resultados. Notamos aquí orden, propósito, belleza. Ese es el Dios en el que yo creo. Un Dios de orden, un Dios de propósito, un Dios de autoridad. También veo aquí un Dios soberano. No hay nada ni nadie aparte de Él. Veo aquí a un Dios asombroso. Veo aquí también un Dios artístico. Hay la creación es una galería de arte. La creación exhibe las obras hermosas de este Dios admirable. Es digno de admiración. También veo aquí en esta imagen un Dios supremamente sabio. Noto también que es un Dios proveedor. No deja a nadie sin llenar las necesidades. Esta es la primera fotografía. Noten esto. Génesis capítulo 1, Dios lo dejó. Este capítulo, la información, Dios quiso que el ser humano tuviese esta primera imagen sobre él.
No es que el capítulo 31 o el capítulo 50 de Génesis debía estar allí. Es Génesis capítulo 1 el que tenía que estar, y Dios así quiso que fuese. No es casualidad ni capricho del autor. Se supone que fue Moisés. El Espíritu Santo guió a que capítulo 1 estuviese allí, el primer capítulo de toda la Biblia. Dios quiere mostrarse como un Dios acertado. Noten esto: ¿en cuántos días hizo Dios todas las cosas que Él quiso aquí en la tierra? En 6 días. ¿Y qué hizo en el séptimo día? ¿Qué dice la Biblia? Descansó. Noten esto: el Dios en el que yo creo es un Dios que no se equivoca. En el séptimo día, Dios no dijo, ok, sacó su libreta de apuntes y de notas y de planes y dijo, el agua está separada, un ganchito aquí, los animales fueron creados, aquí tenemos las plantas, aquí tenemos... ¡Ups! Se me olvidó esto. No notamos eso. Dios no corrigió, no modificó nada de lo que hizo. Todas las cosas las hizo y las creó en un instante. ¿Y cómo lo califica? Creación tras creación. ¿Notaron eso también? Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Dios no corrige, no modifica. Dios no está en un laboratorio haciendo pruebas. Ese es el Dios en el que yo creo. Un Dios que no se equivoca. Un Dios perfecto. Un Dios excelente. Un Dios completo. Un Dios absoluto. Un Dios seguro. Un Dios acertado. Un Dios comprensivo. Ese es Dios. Aquí tenemos la primera imagen de Dios. Leamos capítulo 2 de Génesis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuesen en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciesen, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón.
Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Fotografía número 2. La misma pregunta que nos hicimos en el capítulo 1, nos hacemos en el capítulo 2. ¿Cómo se revela Dios en este capítulo 2? Nos concentramos únicamente en Dios. ¿Qué características de Dios encontramos en el capítulo 2? Repasamos mentalmente el capítulo 1. En el capítulo 1, ¿cómo se revela Dios? Un Dios todopoderoso, de autoridad, un Dios majestuoso, pero es un Dios que no toca la tierra. Es un Dios que pronuncia palabras y se ejecuta. Pero aquí en el capítulo 2, Dios nos da otra fotografía, otra imagen, para completar la revelación que quiere dar de sí mismo al hombre. En el capítulo 1, Dios habla y todo ocurre. Pero el capítulo 2 nos presenta a un Dios personal. Y si hablamos en términos de teología, a los teólogos les gusta hablar de un Dios trascendente en el capítulo 1. Es decir, que va más allá de lo infinito, de lo grandioso. Ese es el Dios del capítulo 1. Un Dios trascendente. Y entonces nos dicen los teólogos, en el capítulo 2 tenemos un Dios inmanente. Un Dios que intercede y está allí con el hombre. Un Dios poderoso, capítulo 1. Un Dios personal, en el capítulo 2. Entonces, aquí tenemos, Dios dice, está todo creado y creó al hombre, por último. Pero entonces lo hizo
usó sus manos en un sentido metafórico. Dios no tiene manos, ni pies, ni ojos. Es espíritu perfecto. Pero usa un lenguaje para que entendamos de cómo lo hizo. Agarró polvo y formó al hombre. Lo que quiere decir es que cuando Dios quiso que existieran las aves, los peces, dijo: produzcan las aguas, produzca la tierra. Pero cuando quiso que el ser humano existiera, no dijo que salga de las aguas, no dijo que salga del mono como producto de la evolución de las especies. Dios interviene personalmente. Aquí tienes una imagen de Dios. ¿Qué dice el Señor Jesucristo sobre cuánto valemos nosotros en comparación con las aves y los animales? Jesús dice: ustedes valen mucho más que las aves. El ser humano vale más que los animales. Eso lo dice Dios. El ser humano es tan especial porque Dios nos hizo de una manera personal. Es un Dios personal. ¿Cuánto te estima Dios a ti? ¿Cuánto vales tú para Dios? ¿Cuál es el valor que tienes para Dios? Vales la sangre de Cristo Jesús. Porque ese es el precio que Él pagó para rescatarte del pecado, de la condenación eterna. Su Hijo dio su vida por ti. No pienses en la humanidad ni pienses en los demás. Piensa en ti. Yo debo de pensar en mí. Soy especial, soy valioso. El mundo me desprecia porque no tengo, porque no soy, etcétera, etcétera. Pero para Dios soy valioso, soy especial. Dios me hizo de una manera personal. Yo valgo. El Señor se ha fijado en mí. Este es un Dios que se preocupa por el hombre. Señor, cuando veo tus obras, cuando veo la gloria de las estrellas del firmamento, me pregunto: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? Lo hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Lo pusiste sobre tu creación. Ese es el ser humano para Dios. Menor que los ángeles, sí. Siempre pienso que el ángel más pequeño en rango es superior a cualquier Einstein o a cualquier genio de la humanidad. Pero aún así, nosotros somos seres especiales para Dios. Una pregunta. ¿Cómo estamos de tiempo? Una pregunta. ¿Qué hacía Dios antes de la creación? No la tomen a la ligera. No la tomen a la ligera. No piensen que es una pregunta infantil o una pregunta que pueden hacer los burladores. Es una pregunta válida. Tal vez algunos de ustedes nunca se la han hecho o nunca se han atrevido a hacerse esa pregunta, pero es válida. Y nos preguntamos aquí: ¿qué hacía Dios antes de crear?
Era un Dios que andaba vagando por el infinito, solo. No. Mi Dios no es un Dios que padecía de soledad, que estaba triste, solo. Y dijo, necesito compañía. Porque si ese Dios sufre de soledad, no es Dios. No es Dios. Porque tiene una necesidad. Y Él quiere llenar esa necesidad, entonces no es Dios. Mi Dios no tiene necesidades. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Yo soy Elohim. No existo por nadie, no dependo de nada ni de nadie. Yo soy. Pues la Biblia revela qué hacía Dios antes de la creación. Solamente les voy a dar una pequeña cápsula porque esto lo vamos a dejar para otro mensaje. Gozaba de perfecta relación con el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, y compartían gloria, se honraban y había una comunión perfecta de este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se completaban, se llenaban. Dios no necesitaba crear nada. La Trinidad en perfecta armonía. Jesucristo dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la creación. Había armonía. Y quiero decirles algo más. ¿Saben ustedes que todo el significado de nuestra fe, todo lo que significa ser cristianos, ¿saben qué? Significa que Dios nos está llamando a estar en comunión, así como Él la tiene con el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Dios nos está llamando, no para en el año 2050 o no cuando después que Cristo venga, no cuando esté allá en la gloria, ahora, hoy. Todo el significado y todo lo que Dios ha hecho, enviar profetas, todo el plan de Dios, la muerte de Jesucristo, se traduce en una palabra: comunión. Comunión. Ahora volvemos con la primera fotografía. ¿Con cuál de las dos fotografías te quedas? ¿Con la 1 o con la 2? Con el Dios todopoderoso, el Dios creador, omnipotente, artístico, asombroso. ¿O te quedas con el Dios personal, que entra en contacto con el hombre, que quiere la comunión con el hombre? ¿Saben qué? Las dos fotos son necesarias. Pero ¿saben qué ocurre? Muchos solo se quedan con la primera fotografía. El Dios que está lejano, creador, sí es creador, es todopoderoso, pero no hay comunión con ese Dios. Dios quiere que estemos en comunión, porque separados de mí, nada podéis hacer, dijo Él. Hagamos una oración.